Hola, hola, mis queridos adictos a las novelas turcas. Qué alegría tenerlos de vuelta en este espacio dedicado a las historias que nos roban el corazón y nos hacen suspirar. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, los momentos que nos hacen derramar lágrimas, los giros inesperados de la vida y, por supuesto, esos bebés que llegan para cambiarlo todo. ¿Listos para un torbellino de emociones? Pues prepárense porque vamos a desmenuzar algunos de los dramas turcos que nos han dejado con el corazón en un puño, pero que también nos han regalado momentos de pura felicidad. Hoy vamos a hablar de lágrimas que resbalan por las mejillas ante la injusticia, de reencuentros secretos que hacen latir nuestros corazones con fuerza y, como no podía faltar, de esos bebés que, con su llegada, desatan un huracán de emociones que arrasa con todo lo que conocíamos hasta ahora. Así que si son de los que aman las historias intensas, las tramas que nos hacen soltar una que otra lagrimita, y esos momentos dulces que nos reconcilian con la vida, este es su vídeo. Y antes de que se nos escape el tiempo, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de pasión y drama turco, y por supuesto, dejen su comentario al final, contándonos qué les pareció esta selección, cuáles son sus series favoritas y qué momentos de estas historias les tocaron la fibra más sensible. Sin más preámbulos, vamos al lío. Comenzamos este viaje emocional con una serie que estoy segura, muchos ya conocen y que nos dejó el corazón arrugado como una pasa bajo el sol, Hande y Kerem. Sí, así tal cual, Hande y Kerem es una historia que, si bien no tiene un título grandilocuente ni pretencioso, sí tiene un drama que caló hondo en nuestros corazones y nos hizo cuestionar el destino y la fragilidad del amor. Esta producción, que podríamos encasillar en el género de romance con toques de drama, esos que nos hacen retorcernos de angustia en el sofá, y alguna que otra pincelada de comedia para aligerar la carga emocional, nos presenta a Hande y Kerem, dos almas gemelas, o eso parecía a primera vista, que se enfrentan a las pruebas más crueles del destino, como si la vida se hubiera propuesto poner a prueba su amor con la misma intensidad que una olla a presión. Hande es una joven dulce y soñadora, con una bondad que irradia, que se cruza en el camino de Kerem, un hombre de negocios exitoso, un tanto hermético y con un pasado tormentoso, pero con una vulnerabilidad que poco a poco va saliendo a la luz. Su vida personal es un caos, como un jardín descuidado en el que han crecido hierbas malas, pero Hande, con su luz, parece capaz de iluminar los rincones más oscuros de su alma. Los actores principales son, como habrán adivinado, Hande y Kerem, aunque en algunos casos se utilizan sus nombres reales para hacerla más cercana al público y para que nos sintamos parte de su historia, como si fueran vecinos nuestros a los que vemos pasar cada mañana. El amor entre ellos florece en medio de obstáculos que parecen diseñados por un guionista con ganas de torturarnos, malentendidos que nos hacen gritarle a la pantalla para que se hablen de una vez por todas, y secretos familiares que, cual bombas de tiempo, amenazan con separarlos para siempre. La serie nos muestra cómo la vida puede dar giros inesperados que nos dejan sin aliento, como una montaña rusa emocional, y cómo el pasado puede volver para atormentarlos, como un fantasma que se niega a desaparecer. Uno de los momentos clave que nos sacó lágrimas, esas que corrieron por nuestras mejillas sin permiso, fue, sin duda, la separación forzada entre Hande y Kerem, cuando las intrigas de sus familias, que parecen no tener otra cosa que hacer que arruinar la felicidad ajena, y la manipulación de terceros, esos villanos que tanto amamos odiar, terminan por romper su relación como si fuera un cristal. Pensamos que ya no había esperanza, que el amor estaba perdido para siempre en el laberinto de la amargura, pero... ¡sorpresa! En medio de la desolación, cuando la tristeza parecía ser la única compañera, surge la noticia de un embarazo, una noticia que es como un rayo de sol en una noche tormentosa. Una noticia que es a la vez un motivo de alegría, de esa que te hace saltar del sofá, y de preocupación, de esa que te hace morderte las uñas. Un bebé que nace en medio de un mar de dudas, incertidumbre y, por supuesto, muchas lágrimas, lágrimas de felicidad, de miedo, de esperanza, un cóctel de emociones que nos dejaron sin aliento. Este bebé se convierte en el centro de todo, el pegamento que une las piezas rotas de sus vidas y, aunque su reencuentro no es fácil, está plagado de obstáculos y rencores, al final, el amor y el poder de una familia unida prevalecen, como un faro en medio de la tempestad. Lo que hace única a esta serie es que, si bien no tiene un guión extremadamente complejo, ni tramas que nos hagan perdernos en laberintos argumentales, sí logra conectar con las emociones más básicas del espectador, con esas que todos compartimos, el amor que nos hace volar, la pérdida que nos desgarra, la esperanza que nos impulsa a seguir y la lucha por la felicidad, esa que a veces parece tan inalcanzable pero que siempre vale la pena perseguir.
Y hablando de reencuentros secretos que nos hacen suspirar y bebés que lo cambian todo, como pequeños terremotos emocionales, tenemos que mencionar una serie que, aunque no es tan conocida como otras, merece un lugar de honor en esta lista por su intensidad dramática y por la manera en que aborda el tema de la maternidad en circunstancias adversas, esas que ponen a prueba el temple de cualquier mujer. Me refiero a El eco de un secreto, una serie que se adentra en las profundidades del alma y que nos hace reflexionar sobre los laberintos de la vida. Esta serie, que es un drama puro y duro sin concesiones, nos sumerge en la vida de una joven llamada Aileen, que se ve obligada a ocultar su embarazo como si llevara a cuestas un secreto que quema, y a alejarse de todo lo que ama, de su familia, sus amigos, de su entorno para proteger a su bebé, ese pequeño ser que se ha convertido en el centro de su universo. Los actores principales son un grupo de caras nuevas, pero con un talento arrollador, que logran transmitir la crudeza y el dolor que viven sus personajes, la angustia que sienten en cada paso que dan, la desesperación que les embarga ante la adversidad. Aileen, por circunstancias que no revelaré para no arruinarles la sorpresa, porque creo que es una serie que merece ser descubierta poco a poco, se ve envuelta en una red de mentiras y secretos, una telaraña que la atrapa y de la que parece imposible escapar, que la obligan a llevar una vida oculta, como si fuera un fantasma que se mueve entre las sombras. El embarazo se convierte en su mayor secreto, el peso más grande que tiene que cargar, pero también en su mayor motivación para seguir adelante, en el motor que la impulsa a no rendirse, en la luz al final del túnel. La serie nos muestra la lucha de una madre por proteger a su hijo en un mundo hostil, un mundo lleno de peligros y traiciones, y cómo ese bebé se convierte en su razón de ser, en su ancla en medio de la tormenta. El reencuentro secreto con el padre del bebé, un encuentro que ansiamos con cada latido de nuestro corazón, que ocurre después de varios años de silencio y distancia, es uno de los momentos más emotivos de la serie, un instante en el que se detiene el tiempo y las emociones estallan como un volcán. Un encuentro marcado por la incertidumbre, el rencor que ha ido acumulándose con el paso de los años, la culpa que pesa sobre sus hombros y, por supuesto, el amor, ese sentimiento que a pesar del tiempo y la distancia sigue vivo en sus corazones. La forma en que la serie aborda el tema del abandono, esas heridas que duelen hasta el alma, y la búsqueda de la identidad, esa necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo, es lo que la hace tan conmovedora y especial, lo que la distingue de otras series. Si están buscando un drama que les haga reflexionar sobre la importancia de la familia, sobre el poder del amor maternal, sobre la fuerza que puede tener una madre para proteger a sus hijos, y sobre los secretos que pueden destruirnos, El eco de un secreto, es una gran opción que les dejará una huella en el corazón. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio y hablemos de una serie que, si bien tiene un tono más ligero, una atmósfera menos densa, también nos ha regalado momentos de lágrimas, de esas que brotan de la emoción, y reencuentros inesperados que nos hacen soltar un suspiro de alivio. Me refiero a Un amor de medianoche. Esta producción, que podríamos clasificar como una comedia romántica, de esas que nos hacen reír y suspirar al mismo tiempo, con tintes de drama para añadirle un poco de picante a la historia, nos cuenta la historia de dos personas que se conocen en circunstancias muy particulares, a altas horas de la noche en un lugar inesperado, y que a pesar de sus diferencias, de sus mundos opuestos, terminan enamorándose, como si el destino hubiera trazado un camino inevitable para ellos. Los protagonistas son una pareja de actores con mucha química, con una conexión que traspasa la pantalla, que logran transmitir la frescura y la alegría de su relación, la chispa que surge entre ellos, pero también la profundidad de sus sentimientos, la complejidad de sus corazones. En esta serie el tema del bebé no es el hilo conductor principal, la trama que mueve la historia de principio a fin, pero sí juega un papel importante en el desarrollo de la trama, como un elemento que añade un giro inesperado a la historia. La llegada de un pequeño, fruto de una noche de pasión, de esas que nos hacen preguntarnos qué habría pasado si, termina por desatar una serie de enredos y malentendidos, una cadena de sucesos inesperados que pondrán a prueba la relación de los protagonistas, la fortaleza de su amor. Uno de los momentos más emotivos es cuando el protagonista descubre la existencia de su hijo, una noticia que le cambia la vida para siempre, y se enfrenta a la responsabilidad de ser padre, una experiencia que lo transformará por completo. La serie nos muestra cómo la llegada de un bebé puede cambiar la vida de las personas, cómo puede darle un nuevo significado a todo, y cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insalvables. Lo interesante de Un amor de medianoche es que, si bien tiene momentos de drama, de esos que nos hacen apretar los puños, también tiene muchos momentos divertidos y tiernos, escenas que nos sacan una sonrisa, que nos hacen reír y suspirar al mismo tiempo, una combinación perfecta que nos engancha desde el primer capítulo. Es una serie ideal para aquellos que buscan una historia que les haga sentir bien,
que les llene el alma de alegría, pero que también les haga reflexionar sobre la importancia de la familia y el amor, sobre la belleza de los momentos cotidianos. Y no podía faltar en esta lista, como un clásico que nunca pasa de moda, una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, una historia que nos ha dejado noches en vela pegados a la pantalla. Hablo, por supuesto, de Eterno Amor Prohibido. Esta serie, que podríamos clasificar como un drama romántico, de esos que nos hacen sufrir con cada giro de la trama, con tintes de misterio y suspenso para mantenernos al filo del asiento, nos cuenta la historia de un amor prohibido, una pasión que parece desafiar las leyes de la lógica y de la moral, entre dos personas que luchan por estar juntas a pesar de las adversidades, de los obstáculos que se interponen en su camino. La serie está protagonizada por un elenco de actores de primer nivel, con una capacidad interpretativa que nos deja sin palabras, que logran transmitir la intensidad de sus sentimientos, la complejidad de sus personajes, las contradicciones de sus corazones. En Eterno Amor Prohibido, el tema del bebé es crucial en el desarrollo de la trama, como una pieza fundamental en el engranaje de la historia. Una de las protagonistas se ve obligada a ocultar su embarazo, a esconder su secreto más preciado, y a vivir en el exilio, lejos de todo lo que conoce, para proteger a su hijo, para darle una oportunidad de vivir en un mundo cruel. El reencuentro con el padre del bebé, un encuentro que esperamos con ansia, que ocurre después de años de separación, de silencio y distancia, es un momento cargado de emoción y tensión, una escena que nos hace contener la respiración. La serie nos muestra cómo los secretos pueden destruir vidas, cómo pueden corroer el alma y dejar cicatrices imborrables, y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen imposibles. Lo que hace especial a esta serie es su trama elaborada, sus personajes complejos, que nos hacen dudar de sus motivaciones, y la intensidad de las emociones que transmite, una mezcla que nos engancha desde el primer capítulo hasta el último. Si están buscando un drama que los mantenga enganchados desde el primer capítulo hasta el último, una historia que les haga sentir que viven la vida de los personajes, Eterno Amor Prohibido, es una apuesta segura, una serie que dejará una huella imborrable en su corazón. Y para cerrar con broche de oro esta selección, como el gran final de un espectáculo que nos ha dejado sin aliento, vamos a hablar de una serie que, aunque es un poco más reciente, ya se ha ganado un lugar en nuestros corazones, se ha convertido en una de nuestras favoritas. Me refiero a Un vínculo de sangre. Esta serie, que podríamos clasificar como un drama familiar, con secretos que se esconden detrás de cada sonrisa, con tintes de misterio para mantenernos en vilo, nos cuenta la historia de una familia que se enfrenta a una serie de secretos y mentiras, como si vivieran en una casa de cristal donde los muros son de espejos, que amenazan con destruirlos, con romper los lazos que los unen. Los actores principales son un grupo de caras conocidas, con una experiencia que se refleja en cada interpretación, que logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones, la angustia y el dolor que les produce la verdad que se oculta detrás de las apariencias. En Un vínculo de sangre, el tema del bebé es un elemento clave en la trama, como la pieza que faltaba en el rompecabezas de sus vidas. La llegada de un nuevo miembro a la familia desata una serie de conflictos, como una tormenta que arrastra todo a su paso, y revela secretos del pasado, esas historias que se han guardado en silencio durante años, que hasta ahora se mantenían ocultos, como si estuvieran dormidos en el fondo de un cajón. La serie nos muestra cómo los lazos familiares pueden ser tanto una fuente de fortaleza, un refugio en medio de la tempestad, como una fuente de dolor, una herida que no cicatriza, como las relaciones más cercanas pueden ser las más complicadas. La manera en que la serie aborda el tema de la adopción, el deseo de formar una familia, y la búsqueda de la identidad, esa necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo, es lo que la hace tan conmovedora y especial, lo que la distingue de otras historias. Si están buscando un drama familiar que los haga reflexionar sobre la importancia de la verdad, sobre el peso de los secretos, y el valor del perdón, sobre la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad, Un vínculo de sangre es una gran opción, una serie que les hará pensar sobre las complejidades de la vida. Y así llegamos al final de este recorrido por las series turcas que nos han hecho llorar, suspirar y emocionarnos hasta la médula. Hemos hablado de lágrimas que resbalan por nuestras mejillas, de reencuentros secretos que hacen latir nuestros corazones, y por supuesto, de esos bebés que llegan para cambiarlo todo, para recordarnos la fragilidad y la belleza de la vida. Espero que esta selección les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que les haya dado ganas de ver alguna de estas series si es que aún no lo han hecho, porque créanme que no se arrepentirán. Ahora quiero pedirles un favor muy especial, déjenme en los comentarios qué les pareció esta selección, qué otras series incluirían en esta lista,
esas que los han hecho llorar a mares, y cuál es su personaje favorito de todos los que hemos mencionado, ese que los ha cautivado con su historia. Su opinión es muy importante para mí, me ayuda a seguir creando contenido que les guste, que los haga vibrar y que los acompañe en sus tardes de relax. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos amantes de las novelas turcas, esos que entienden nuestra pasión por estas historias y por supuesto que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más historias que contarles, muchos más dramas que descubrir y muchas más lágrimas que derramar. Muchas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.